Ahora vamos a ver cuáles son las ventajas de los MCP, cuáles son los beneficios reales que tiene para un usuario como tú o como yo usar los MCPs o los MCPs en general. Lo primero de todo es que mejoran la productividad con tu asistente de IA. Es decir, si tienes un asistente de IA en tu editor de código, por ejemplo, pues puede darte un plus de productividad entre comillas. Entre comillas, ¿no? Porque hay cosas muy simples como por ejemplo crear unos directorios o modificar algún dato en una base de datos que casi que renta más hacerlo tú que pasar por el asistente de IA, que se conecte al MCP, que lo haga y tal y cual, ¿no? Entonces van a mejorar tu productividad en según qué cosas, en según qué tareas que luego veremos cómo nos pueden servir, ¿no? También una de las grandes ventajas es que le vamos a poder pedir al chatbot de IA que realice tareas en tus aplicaciones o en tu sistema operativo o en tu PC con lenguaje natural, y eso hace que ciertas tareas que puedan ser un poco más complejas o que encadenen varias cosas, pues con lenguaje natural poder pedírselas, ¿no? Eso puede facilitar mucho ciertas tareas, ¿no? También vamos a hacer más inteligente a tu cliente de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque precisamente va a tener mucho más contexto y contexto más real. Es decir, si le pedimos que envíe un correo a fulanito de tal, él va a saber cuál es tu lista de contactos, va a saber a quién enviarle ese email, ¿no? Por ejemplo. Entonces va a tener más sentido también su forma de escribir, por ejemplo, un correo a una persona, ¿no? Porque tú le puedes decir, mira los emails que he compartido con esta persona durante los últimos 5 meses y en base a lo que hemos hablado, contéstale X y Z, con mi misma forma de escribir, ¿no? Por ejemplo, entonces tú puedes hacer que la gente de IA realmente tenga muchísimo más contexto y sea más inteligente. Y no solamente eso, sino que sea más inteligente con datos en tiempo real. Porque si yo, por ejemplo, le pregunto qué temperatura hace en Madrid ahora mismo y cuál es la previsión del tiempo de los próximos 7 días, si se lo pregunto a un LLM normal, un modelo de lenguaje, una inteligencia artificial normal, va a equivocarse porque no tiene los datos en tiempo real. O si le pregunto cuál es el valor del dólar ahora mismo, también se va a equivocar porque no tiene los datos en tiempo real. Por mucho que a lo mejor se conecte a internet, intente buscarlo y tal, no va a ser tan fiable como si tengo un MCP que realmente le provee de información fresca y directa a la inteligencia artificial. Entonces realmente la hacen más inteligente. Luego también, por ejemplo, las respuestas van a ser mucho más útiles porque precisamente tiene más contexto. Es decir, si yo estoy trabajando en un proyecto mío de código y además tengo un MCP con la posibilidad de acceder al sistema de archivos, le puedo decir cosas tan interesantes como consulta tal proyecto que hice que está en la carpeta tal y mira a ver cómo hice tal funcionalidad porque quiero hacerla muy parecida en este otro proyecto que estoy haciendo ahora. E intenta replicar esa funcionalidad aquí, ¿vale? Tú le puedes decir eso y entonces que te dé un boceto inicial de lo que hiciste en otro proyecto y te lo traiga a un nuevo proyecto, ¿vale? Adaptado a tu nuevo proyecto. Entonces tiene mucho más contexto del sistema de archivos de los proyectos que puedes tener, entonces eso le puede dar un plus de productividad también. Aunque esto es muy experimental, ojo que los MCP llevan... Si digo 6 meses me estoy arriesgando mucho. Esto tiene muy pocos meses de vida, es muy experimental y hay que tener mucho cuidado con todo lo que hacemos con un MCP, sobre todo si hablamos de proyectos importantes, proyectos de producción o tal, pero bueno, podemos hacer que realmente tenga más contexto de todo el código que tenemos o más contexto de lo que realmente le vamos a pedir, ¿no? Y también al tener mucho más contexto y poder proveer de información mucho más fiable y más fidedigna y más actualizada en tiempo real, por decirlo así, vamos a tener menos errores y mucha más personalización. Por el simple hecho de que si tenemos acceso a un sistema de archivos, si tenemos acceso a una base de datos y consultamos algo de ahí, o si tenemos también un MCP con información en tiempo real de cualquier otra cosa, de noticias, de tiempo, de dólar, euro, de lo que sea, vamos a poder tener información mucho más fidedigna, lo cual va a tener menos errores y va a estar mucho más personalizada también a nuestro caso, ¿no? Porque imagínate que le das acceso a un calendario tuyo propio, acceso a tu correo electrónico, al final tienes información muchísimo más personalizada, ¿no? Y luego, por ejemplo, también, sobre todo, una de las grandes ventajas que tienen los MCPs es la automatización de tareas rutinarias, repetitivas o incluso aburridas, ¿no? Por ejemplo, como te he dicho, redactar emails, guardar eventos en un calendario, buscar información. Puede hacer realmente que un asistente de IA potenciado con MCP pues te reduzca bastante el acceso a ciertas plataformas y ciertas webs porque le puedes pedir un montón de información y la IA con los MCP va a ir a por ellas por ti y te va a proporcionar esa información directamente en una misma interfaz, ¿no? Por ejemplo, si usamos Cloud Desktop y le metemos 70.000 MCP de 70 cosas,
pues podemos hacer que desde la interfaz de chatbot de Cloud Desktop, pues podemos hacer que esa sea nuestra interfaz o nuestro centro de operaciones principal y a lo mejor evitar salir tanto internet a ciertas cosas y directamente apoyado de la IA hacer muchísimas cosas que antes pues tenías que ir a la web, hacerlas tú, tal y cual, y podría automatizar muchas cosas. Obviamente todo esto es para cogerlo con pinzas, tampoco te puedes convertir en una persona dependiente, pero para el trabajo y sobre todo para el desarrollo de tus propios MCP, de tus aplicaciones y tal, y para agilizar ciertas cosas puede ser muy muy útil. Estas serían las ventajas de los MCP, sin duda puede ser bastante útil ahora y en el futuro. Veremos muchos ejemplos a lo largo de este curso para que lo entiendas bien del todo. ¿Cuál es la diferencia entre un API y un MCP? Porque a priori pueden parecer muy similares, ¿no? Y es que un MCP y un API no tienen nada que ver en el sentido realmente tal cual, o sea, no tienen nada que ver la finalidad de un MCP y la finalidad de un API, ¿no? Te he puesto aquí un esquema para que lo entiendas súper bien. Mira, un MCP sería este primer caso en el cual queremos conectar una inteligencia artificial a una aplicación externa o a un servicio externo o a un servicio de terceros o a una aplicación de terceros, para que la inteligencia artificial sea capaz de hacer cosas en esa aplicación externa. ¿De acuerdo? Para que no solo nos genere texto, sino que nos genere texto y tal, pero que sea capaz de ejecutar acciones en una aplicación externa, ¿vale? Es decir, a grandes rasgos, con los MCPs puedo comunicar una IA con una aplicación externa y viceversa. Con los MCPs conecto una IA a una aplicación, ¿de acuerdo? O le doy acceso a la IA a aplicaciones. Y con una API, al revés, conecto una aplicación con otra aplicación. Es decir, imagínate que estoy desarrollando una web muy chula y tal, pero que le faltan funcionalidades y hay otra aplicación y hay otra plataforma que tiene un montón de funcionalidades chupi guay, súper chulas y las quiero llevar a mi web, ¿vale? Pues aquí, como yo quiero conectar una aplicación con otra y quiero consumir los servicios de esta aplicación tan chupi guay, pues lo que hago es usar su API. Entonces, desde mi web que estoy desarrollando, hago una petición al API de X plataforma que me encanta lo que tiene y me lo traigo a mi web. Y en mi web pues muestro, por ejemplo, si hablamos del tiempo, pues muestro, por ejemplo, un widget del tiempo que estoy consumiendo mediante el API de la aplicación weather.com, por ejemplo. Y también, por ejemplo, puedo tener aquí otro widget que saque la información o que muestre la información aquí de el dólar y el euro actualmente. Y esa información la quiero en tiempo real, por tanto hago una petición con el API a un servicio web externo, a una aplicación externa que tiene pues toda esa información súper guay y súper actualizada y me la llevo a mi web. Entonces ya a mi web le meto unas cuantas funcionalidades súper chulas que tiene otra aplicación. Es decir, con una API conecto una aplicación con otra y con un MCP conecto una IA con una aplicación. Es muy diferente porque la interfaz final que yo tengo es muy distinta, ¿vale? Con una API yo lo que hago es traerme datos a mi web o a mi proyecto, ¿vale? Y con un MCP lo que hago es darle información a la inteligencia artificial y darle capacidades a la inteligencia artificial. Entonces es muy diferente, porque sí, en el momento que yo uso un MCP y por ejemplo le digo qué tiempo hace en Madrid hoy, en ese momento la IA me puede responder con un dato fidedigno y real, ¿vale? Y también puede ser un MCP que me lo ha proporcionado la web del weather.com, ¿vale? Pero es que con una API, por ejemplo, puedo usar el API de weather.com también y puedo mostrar en mi web el tiempo de Madrid actual. Entonces el concepto es completamente distinto, es decir, yo con una API tengo que estar programando esas peticiones, tengo que estar pidiendo información a un servidor externo y tal, y tengo que estar trabajándomelo un poco para en mi web y en mi proyecto meter funcionalidades, meter información, meter datos que provienen de otra aplicación. Y con un MCP pues al final lo que hago es darle la capacidad a la IA de que acceda a X servicios o a X aplicaciones. Entonces, resumiéndolo súper fácil, con un MCP conecto la IA a una aplicación y con una API conecto una aplicación con otra aplicación. Básicamente comunico una aplicación con otra y con un MCP comunico una IA con una aplicación. Esa es la diferencia, es bastante diferente, aunque tienen similitudes y tienen cosas que se comparten, como por ejemplo que una aplicación externa nos dé información.
En este caso con el MCP se lo damos a una IA y en este caso con una API se lo damos a una web o a una aplicación o a un proyecto que tengamos nosotros en nuestro poder, ¿no? Que estemos desarrollando nosotros. Entonces esto sería más o menos la diferencia, ¿no? En un esquema súper fácil para que lo entiendas. Ahora, ¿cuál es la diferencia real entre un MCP y un API? Pues que una API al final es una interfaz en el que un programa puede pedir datos o acciones a otro programa y un MCP es un protocolo que usa APIs y otras fuentes de datos para que la IA acceda a ellas de forma estándar, ¿no? Con una API al final es como tener un teléfono directo a un servicio específico. Es decir, yo tengo el teléfono de un fontanero, lo llamo para hacer una labor de fontanería, ¿no? Y con un MCP es como si yo tuviera una centralita que conecta la IA con un montón de teléfonos, con una API de no sé qué, con una base de datos de no sé cuál, con unos archivos de no sé qué, y entonces puedo sacar, por ejemplo, la información del tiempo, guardarla en una base de datos y luego crearme una carpeta con los archivos del tiempo de cada ciudad. Por ejemplo, eso lo podría hacer con simplemente pedirlo de manera natural, ¿no? Por decirlo así. Luego hay que probar a ver si funciona o no funciona. Tiene sus fallos también, ¿no? Y por ejemplo, con las APIs, cada una tiene su forma y sus reglas. Cada una es de una manera diferente, cada una tiene unas rutas diferentes, unos endpoints diferentes y cada una es distinta. Y un MCP es un formato común, así la IA no necesita aprender de cada API o de cada servicio, ¿no? Y si quieres aprender más acerca de los MCPs, aprender a utilizarlos y aprender sobre todo a desarrollarlos y crearlos, te enseño mucho más en el curso que tienes en la descripción del vídeo o en el enlace que aparece en pantalla. El curso de MCP es el más completo que vas a encontrar en español, así que nos vemos dentro del curso para continuar con la siguiente clase.